Otra profecía cumpliéndose. Israel comienza a ser perseguido. ¿Has notado cómo Israel está cada vez más aislado en el escenario mundial? ¿Te has preguntado por qué esta pequeña nación, tan significativa en las Escrituras, enfrenta tanta oposición? No es coincidencia, amados hermanos y hermanas. Lo que estamos presenciando hoy es el cumplimiento literal de la profecía bíblica ante nuestros ojos. En Zacarías 12:3, la palabra de Dios nos advierte: «En aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados». Esta palabra está cobrando vida en nuestros días. Desde la formación del Estado de Israel en 1948, esta nación ha enfrentado guerras, persecuciones y presiones políticas. Pero lo que vemos hoy es diferente. Es un aislamiento sistemático que refleja exactamente lo que los profetas anunciaron hace milenios. Las naciones se están uniendo contra Israel, implementando boicots, sanciones y condenaciones, especialmente en las Naciones Unidas. Este no es simplemente un conflicto político o territorial. Es una batalla espiritual con profundas implicaciones para toda la humanidad. La Biblia nos muestra claramente que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que sucede en esta Tierra Santa reverbera en el ámbito espiritual y nos acerca más al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos actuales están preparando el escenario para los eventos finales descritos en las Escrituras: la gran tribulación, el anticristo, la batalla del Armagedón y finalmente la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, necesitamos estar vigilantes y en oración constante por Israel y por la paz de Jerusalén. Les pido que dejen sus intenciones de oración en los comentarios para que podamos interceder juntos. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos. Como dice el Salmo 122:6, «Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». No olviden dar like a este video y suscribirse a nuestro canal para recibir más revelaciones sobre las profecías bíblicas que se están cumpliendo. Vamos a orar juntos ahora por Israel, por la protección divina sobre esta nación y por la revelación del Mesías a su pueblo escogido. El cielo sobre Jerusalén parecía más pesado aquella tarde, como si las nubes cargaran no solo con lluvia, sino con el peso de milenios de historia y profecía. Desde la terraza de su pequeño apartamento en el barrio cristiano, Daniel observaba la ciudad antigua extenderse ante sus ojos como un mapa vivo de la eternidad. Las cúpulas doradas, los minaretes y las antiguas murallas reflejaban los últimos rayos del sol, mientras la brisa traía consigo el aroma de especias y el eco lejano de oraciones. Daniel era un historiador bíblico que había dedicado los últimos 15 años de su vida a estudiar las profecías sobre Israel. Había llegado a Jerusalén desde Argentina tras un llamado que sintió imposible de ignorar. «Ven y ve», le había dicho aquella voz en sueños, y ahora, con su Biblia desgastada y un cuaderno lleno de notas, era testigo de algo que los profetas habían anunciado miles de años atrás. «En aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Las palabras de Zacarías 12:3 resonaban en su mente mientras observaba en su tablet las noticias del día. Una tras otra, las naciones del mundo parecían alinearse contra el pequeño Estado de Israel, un territorio no más grande que la provincia de Tucumán en su país natal. La sesión especial de las Naciones Unidas se había convertido en un espectáculo simbólico cuando más de 50 delegaciones abandonaron la sala durante el discurso del primer ministro israelí.
Las imágenes mostraban a diplomáticos de distintos países levantándose y saliendo por las puertas laterales, dejando un auditorio semivacío ante la mirada atónita del líder hebreo. «No es coincidencia», murmuró Daniel mientras tomaba notas. «La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos». El aislamiento político de Israel no era algo nuevo, pero había alcanzado niveles sin precedentes en los últimos meses. El movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, ganaba terreno en universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo. Incluso naciones que históricamente habían sido aliadas de Israel comenzaban a distanciarse, presionadas por una opinión pública cada vez más hostil. Daniel recordaba la historia bíblica como si fuera su propia memoria. Desde que Dios había hecho un pacto con Abraham, prometiendo aquella tierra a sus descendientes, Israel había enfrentado oposición. Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, tuvieron que luchar contra los cananeos, amalecitas y filisteos para establecerse en la tierra prometida. Los reyes Saúl, David y Salomón habían consolidado el reino, pero tras la muerte de Salomón, éste se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. El reino del norte cayó ante los asirios en el 722 a.C., y el reino del sur fue conquistado por los babilonios en el 586 a.C., que destruyeron Jerusalén y el templo. Durante el exilio, los profetas mantuvieron viva la esperanza de restauración. Bajo Ciro de Persia, los judíos regresaron y reconstruyeron la ciudad y el templo, pero siguieron bajo el control de grandes imperios, persas, griegos y finalmente romanos. La revuelta contra Roma resultó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 v.C., y el pueblo judío fue dispersado por el mundo, iniciando casi 2 milenios de diáspora hasta la formación del Estado de Israel en 1948. Una restauración que para muchos creyentes era en sí misma un cumplimiento profético. Daniel se preguntaba a menudo por qué Israel, una nación tan pequeña, generaba tanta controversia a nivel mundial. ¿Por qué Jerusalén, una ciudad antigua en un rincón del Mediterráneo oriental, provocaba pasiones tan intensas? La respuesta, creía firmemente, estaba en las Escrituras. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Rebeca, una arqueóloga israelí con quien había trabajado en varias investigaciones y que se había convertido en una amiga cercana. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin saludar. «Estoy viéndolas ahora mismo», respondió Daniel. «La resolución de la ONU». «No, la resolución», le interrumpió Rebeca. «La manifestación en Tel Aviv. Han salido decenas de miles a las calles, muchos con carteles citando a Zacarías. Es como si de repente todos estuvieran conscientes de las profecías». Daniel se incorporó, sorprendido. La sociedad israelí era mayoritariamente secular, con una minoría religiosa ortodoxa y una aún más pequeña comunidad mesiánica. Que las masas estuvieran citando a los profetas era algo extraordinario. «Esto es importante, Rebeca». «Muy importante», dijo mientras buscaba rápidamente imágenes de la manifestación. «¿Sabes qué lo ha provocado? Han encontrado algo en las excavaciones del monte del templo», dijo Rebeca bajando la voz, aunque nadie podía oírla. «Algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de Jerusalén y las profecías del fin de los tiempos». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué han encontrado?» «No puedo hablar por teléfono». «Ven a mi oficina en la Universidad Hebrea mañana a las 9 y trae tu Biblia». La llamada terminó, dejando a Daniel con 1000 preguntas. Miró nuevamente hacia la ciudad antigua de Jerusalén, que ahora se iluminaba con las luces del anochecer. Las palabras de Jesús en Lucas 21:28 vinieron a su mente. «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. El reloj profético seguía avanzando, y Daniel sabía que estaba viviendo en tiempos extraordinarios, tiempos que los profetas habían vislumbrado hace milenios, tiempos que marcaban el principio del fin. Y él tenía un papel que desempeñar en esta historia divina que se desarrollaba ante sus ojos. La mañana en Jerusalén amaneció clara y fresca, con ese aire limpio que parece descender directamente del cielo después de una noche de brisa. Daniel atravesó la ciudad en un taxi, observando cómo la vida cotidiana continuaba a pesar de las tensiones. Mujeres con sus hijos camino a la escuela, vendedores abriendo sus tiendas, ancianos reunidos en pequeños grupos para discutir las noticias. La normalidad en medio de lo extraordinario era parte del carácter resiliente de Israel. La Universidad Hebrea se alzaba imponente sobre el monte Scopus, con vistas panorámicas a Jerusalén, y, en días claros como aquel, hasta el Mar Muerto. Daniel encontró a Rebeca en su despacho del Departamento de Arqueología, rodeada de mapas antiguos, fragmentos de cerámica y varios libros abiertos. «Llegaste», dijo ella levantándose para saludarlo. Su rostro reflejaba una mezcla de excitación y preocupación. «Cierra la puerta». Daniel obedeció y tomó asiento frente a ella. «¿Qué es tan importante que no podías decírmelo por teléfono?» Rebeca sacó una pequeña caja de metal de un cajón con llave de su escritorio. La abrió con cuidado, revelando un fragmento de piedra caliza de no más de 10 centímetros. Esto fue encontrado durante las reparaciones de emergencia en los túneles bajo el muro occidental, explicó. Estaba incrustado en una pared que data del período del Segundo Templo, justo antes de su destrucción por los romanos. Daniel se inclinó para examinar el fragmento. A simple vista parecía insignificante, pero al acercarse notó inscripciones en arameo antiguo. «Es parte de una profecía», dijo Rebeca. «Una profecía que no está en la Biblia, pero que complementa lo que dijo Zacarías. Habla específicamente de nuestro tiempo, Daniel». «¿Cómo sabes que es auténtica?», preguntó él, siempre cauteloso con los hallazgos sensacionalistas. «La hemos datado con carbono 14. Coincide exactamente con el período del 70 después de Cristo. Y la caligrafía ha sido verificada por 3 expertos independientes. Es genuina». Daniel sacó su lupa y examinó las inscripciones con cuidado. Su arameo era limitado, pero pudo reconocer palabras como naciones, asedio y días finales. «¿Qué dice exactamente?», preguntó. «En los días finales, cuando las naciones del mundo se unan contra la ciudad de Dios, la piedra que sostiene la verdad será revelada, y aquellos que tienen ojos para ver reconocerán al que fue traspasado», tradujo Rebeca. Es prácticamente un eco de Zacarías 12, pero con un detalle crucial que el texto bíblico no menciona. ¿Cuál? Habla de una señal física, un evento específico que ocurrirá cuando el aislamiento de Israel llegue a su punto máximo, explicó Rebeca. Dice que cuando el santuario sea amenazado por tercera vez, el velo se rasgará nuevamente, y lo que estaba oculto será revelado a todos. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. ¿El santuario amenazado por tercera vez? ¿Te refieres al templo? Exacto. El primer templo fue destruido por los babilonios, el segundo por los romanos. Y ahora hay crecientes amenazas hacia el monte del templo, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Las tensiones están en su punto máximo. ¿Y qué crees que significa que el velo se rasgará nuevamente? ¿Una referencia a lo que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz? Rebeca asintió. Eso creo, pero hay algo más. Sacó otro objeto de la caja, un pequeño fragmento de tela antigua, de color púrpura desvanecido. Esto estaba envuelto alrededor de la piedra. Es un trozo del velo del templo, Daniel. Ha sido confirmado por análisis de fibras.
Daniel miró los dos artefactos con asombro. Si eran auténticos, representaban una conexión tangible con los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús y un mensaje profético para los tiempos actuales. ¿Quién más sabe sobre esto?, preguntó. Solo el equipo de excavación y ahora tú, respondió Rebeca. Pero no podremos mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Ya hay rumores circulando. ¿Es esto lo que ha provocado las manifestaciones? Indirectamente, algunos trabajadores filtraron información sobre un descubrimiento apocalíptico. Eso, combinado con las crecientes tensiones políticas, ha provocado un despertar espiritual entre muchos israelíes, incluso los seculares. Están comenzando a ver los eventos actuales a través del lente de las profecías bíblicas. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad antigua a lo lejos. El domo de la roca brillaba bajo el sol de la mañana, un recordatorio constante de las complejas tensiones religiosas que definían a Jerusalén. Rebeca, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si estamos interpretando correctamente este hallazgo, podríamos estar presenciando el cumplimiento de profecías milenarias, la creciente hostilidad global hacia Israel, este artefacto surgiendo ahora. Todo encaja. Rebeca se unió a él junto a la ventana. Lo sé, y hay más. Las naciones que históricamente han sido aliadas de Israel están cambiando sus posiciones. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia declaró que Israel debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Suecia, Irlanda y hasta Canadá están endureciendo sus posturas. El aislamiento profetizado está ocurriendo ante nuestros ojos. Y no es solo a nivel político, añadió Daniel. Las universidades, corporaciones, organizaciones culturales, el movimiento BDS ha ganado una fuerza sin precedentes. Israel está verdaderamente convirtiéndose en una piedra pesada para todos los pueblos, tal como dijo Zacarías. En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Un hombre de mediana edad con uniforme de seguridad del campus entró, visiblemente agitado. «Profesora Levin, tiene que ver esto», dijo, encendiendo el pequeño televisor en la esquina de la oficina. La pantalla mostró imágenes en vivo del monte del templo. Una multitud de manifestantes se había reunido en la explanada, algunos con banderas palestinas, otros con pancartas que denunciaban la presencia judía en Jerusalén. La situación parecía tensa, con policías israelíes formando un cordón de seguridad. «Comenzó hace una hora», explicó el guardia. «Se están reuniendo cada vez más personas. Hay rumores de que planean una reclamación definitiva del lugar». Daniel y Rebeca intercambiaron miradas significativas. «El santuario amenazado por tercera vez», murmuró ella. «La universidad está cerrando por precaución», continuó el guardia. «Todos los estudiantes y personal deben evacuar inmediatamente». Queridos amigos que me están acompañando en este viaje a través de las profecías bíblicas, quiero tomarme un momento para conectar con ustedes desde el corazón. Este relato que estamos explorando juntos no es solo una historia, sino un reflejo de las verdades eternas que Dios ha depositado en su palabra para nosotros. Me conmueve profundamente pensar que están dedicando su valioso tiempo a esta reflexión sobre Israel y las profecías. Cada uno de ustedes forma parte de esta comunidad especial de buscadores de la verdad, personas que no se conforman con explicaciones superficiales sobre los acontecimientos mundiales, sino que desean ver la mano de Dios moviéndose en la historia. Si este mensaje está resonando en su espíritu, les invito a que nos acompañen de manera permanente, suscribiéndose a nuestro canal. No es solo por los números, es porque juntos formamos una familia de fe que se fortalece mutuamente. Y me encantaría conocer sus pensamientos, sus propias reflexiones sobre estas profecías.
¿Han notado ustedes también cómo Israel está siendo cada vez más aislado en el escenario mundial? ¿Qué señales proféticas están observando en sus propias vidas? Compartan sus testimonios en los comentarios, porque su perspectiva puede ser precisamente la luz que alguien más necesita. Ahora, continuemos descubriendo juntos los misterios que Dios está revelando en estos tiempos extraordinarios. Mientras la Universidad Hebrea se vaciaba rápidamente, Daniel y Rebeca decidieron no dirigirse a casa, sino acercarse al casco antiguo para observar los acontecimientos de primera mano. Tomaron un taxi hasta la puerta de Jaffa y continuaron a pie, mezclándose con los grupos de turistas y peregrinos que, ajenos a la creciente tensión, seguían sus rutinas habituales. «Mira esto», dijo Rebeca, mostrándole su teléfono a Daniel. Las redes sociales estaban inundadas de publicaciones sobre Israel. El hashtag Secaría Prophecy era tendencia mundial, con millones de compartidos. Es como si de repente todo el mundo estuviera obsesionado con las profecías bíblicas sobre Jerusalén. Daniel asintió pensativo. Las profecías siempre han estado ahí, pero ahora la gente las está viendo cumplirse. Es como si Dios estuviera quitando un velo de los ojos de las personas. Al acercarse a la muralla de la ciudad antigua, notaron un inusual despliegue policial. Oficiales armados controlaban estrictamente el acceso al monte del templo, permitiendo entrar solo a pequeños grupos tras rigurosos controles. «No podemos acercarnos más», dijo un oficial cuando intentaron pasar. «El área está restringida por motivos de seguridad». Frustrados, pero no sorprendidos, Daniel y Rebeca se dirigieron a un café cercano con vista a las murallas. Desde allí podían observar el movimiento en la distancia mientras seguían los acontecimientos por las noticias en sus teléfonos. «Hay algo que no te he contado», dijo Rebeca después de un largo silencio. «Algo que descubrimos junto con el fragmento del templo». Daniel levantó la mirada intrigado. Había un pequeño pergamino, tan frágil que temíamos que se desintegrara al tocarlo. Logramos digitalizarlo antes de intentar desenrollarlo. Rebeca sacó su tablet y abrió un archivo. Es un fragmento del libro de Enoc, un texto no canónico pero respetado en tiempos de Jesús. Habla de señales en los cielos que precederían a los eventos finales. Daniel examinó las imágenes del antiguo texto. Aunque no era parte de la Biblia canónica, el libro de Enoc era citado en la epístola de Judas, y muchos estudiosos creían que contenía tradiciones proféticas genuinas. Aquí, señaló Rebeca un pasaje particular. Habla de 4 estrellas que se alinearán como una lanza apuntando al corazón de Jerusalén antes de los días finales. ¿Una alineación astronómica?, preguntó Daniel, escéptico pero interesado. Exacto, y adivina qué, esta noche ocurrirá una rara alineación planetaria. Marte, Júpiter, Venus y Mercurio formarán una línea recta visible desde Jerusalén, apuntando directamente hacia la ciudad. Los astrónomos dicen que es un evento que ocurre una vez cada 2500 años. Daniel sintió un escalofrío. La última vez habría sido justo antes de la destrucción del primer templo, completó Rebeca, y antes de eso, durante el tiempo de Abraham, cuando recibió la promesa sobre esta tierra. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un súbito murmullo que recorrió el café. Las personas señalaban sus teléfonos, hablando en voz baja pero con evidente agitación. Daniel miró su propio dispositivo y vio la notificación de última hora. Asamblea General de la ONU aprueba resolución que desconoce los vínculos históricos judíos con Jerusalén. Increíble, murmuró. Ahora están negando la historia misma. Zacarías 12:2, citó Rebeca. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Daniel asintió, recordando el resto del versículo. Cuando la resolución en la ONU se anunció,
Hubo algo así como un terremoto diplomático. Naciones tradicionalmente neutrales están tomando posiciones firmes contra Israel. Es como si una fuerza invisible estuviera alineando al mundo contra esta pequeña nación. No es invisible, respondió Rebeca con voz baja. Es espiritual. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Lo que estamos viendo es una manifestación física de una batalla espiritual que ha estado ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Mientras hablaban, el cielo sobre Jerusalén comenzó a oscurecerse inusualmente. Nubes densas se formaron con rapidez, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Pero no era una tormenta común. El aire permanecía quieto, sin viento, y una extraña luz amarillenta filtraba entre las nubes. Nunca había visto algo así, comentó Daniel, observando el fenómeno con fascinación. Su teléfono vibró con otra notificación. Al abrirla, su rostro palideció. Rebeca, mira esto. Era un video en vivo desde el monte del templo. Las manifestaciones habían aumentado en intensidad, y ahora miles de personas se congregaban en la explanada gritando consignas contra Israel. En medio de la multitud, un grupo había comenzado a destruir metódicamente parte del pavimento cerca de la mezquita de Al-Aqsa. «Están buscando algo», dijo Rebeca. «¿Crees que saben sobre los artefactos?» «No lo sé, pero esto es peligroso. Cualquier alteración en el monte del templo podría desatar un conflicto religioso a gran escala». Como confirmando sus temores, comenzaron a escuchar sirenas a lo lejos y el inconfundible sonido de helicópteros acercándose. La ciudad entraba en estado de alerta. Daniel miró nuevamente el cielo oscurecido y recordó las palabras de Jesús en Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Rebeca, dijo con voz grave, creo que estamos presenciando el cumplimiento literal de las profecías del fin de los tiempos. Y si es así, lo que viene a continuación será el tiempo de angustia para Jacob, como lo llamó Jeremías. «La gran tribulación», murmuró ella. Un repentino resplandor iluminó el cielo, como un relámpago, pero más duradero. Por un instante, la luz dorada bañó toda la ciudad antigua, haciendo que las piedras milenarias brillaran como oro pulido. Luego, tan rápido como había aparecido, la luz se desvaneció, dejando tras de sí una oscuridad aún más profunda. En ese preciso momento, todos los teléfonos y dispositivos electrónicos en el café emitieron simultáneamente un sonido de alerta. Un mensaje de emergencia apareció en las pantallas. «Alerta de seguridad nacional. Manténgase donde está. Siga las instrucciones de las autoridades. Este no es un simulacro». Daniel y Rebeca intercambiaron miradas preocupadas. A través de la ventana del café podían ver cómo la gente en las calles reaccionaba con confusión y miedo. Algunos corrían buscando refugio, otros quedaban paralizados, mirando sus dispositivos con incredulidad. «Algo grande está ocurriendo», dijo Daniel. «Y no es solo político o militar. Es algo más profundo, algo que ha sido anunciado desde hace milenios». Rebeca tomó su mano con firmeza. «Si las profecías son ciertas, Daniel, lo que viene será difícil. Pero también hay esperanza. Después de la tribulación viene la redención». Daniel asintió, recordando las palabras de Zacarías 12:10. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La redención de Israel, murmuró, y con ella la redención del mundo entero. La noche cayó sobre Jerusalén con una tensión palpable en el aire. Daniel y Rebeca, incapaces de regresar a sus hogares debido al toque de queda impuesto por las autoridades, se habían refugiado en una pequeña pensión cerca del barrio cristiano. Desde la ventana de su habitación compartida podían ver las luces intermitentes de vehículos de emergencia y ocasionalmente escuchar el rugido de los helicópteros militares sobrevolando la ciudad. Las comunicaciones están limitadas, dijo Rebeca, intentando sin éxito acceder a Internet en su teléfono. Han restringido las redes móviles. Daniel asintió, ajustando el viejo radio que habían encontrado en la habitación. Entre la estática, intentaba captar alguna emisora que proporcionara información fiable sobre lo que estaba ocurriendo. Estado de emergencia en todo el país. Logró sintonizar finalmente. El primer ministro ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad tras los incidentes en el Monte del Templo. Fuentes no confirmadas reportan el descubrimiento de antiguos artefactos durante las protestas. Ya lo saben, murmuró Rebeca. La noticia sobre los hallazgos se ha filtrado. Daniel apagó la radio y se sentó junto a ella en el borde de la cama. ¿Qué crees que ocurrirá ahora? Si la profecía en el fragmento que encontramos es correcta, estamos al borde de algo sin precedentes. Cuando el santuario sea amenazado por tercera vez, el velo se rasgará nuevamente. Creo que eso está ocurriendo ahora mismo. Un súbito temblor sacudió el edificio, haciendo que los cristales de las ventanas vibraran. No era un terremoto común, parecía más una onda de choque, como si algo masivo hubiera impactado en algún lugar cercano. Daniel se asomó a la ventana. No había señales visibles de explosión o incendio, pero notó algo extraño en el cielo nocturno. Las nubes que habían oscurecido la ciudad durante el día se habían dispersado, revelando un firmamento inusualmente claro. Y allí, tal como Rebeca había predicho, 4 planetas brillaban intensamente, formando una línea perfecta que apuntaba directamente hacia el monte del templo. «Rebeca, ven a ver esto», llamó con voz tensa. Ella se unió a él junto a la ventana y observó el fenómeno celeste. «La alineación», susurró, exactamente como describía el pergamino. Mientras contemplaban el cielo, un nuevo sonido emergió en la distancia. Al principio era apenas perceptible, pero fue creciendo gradualmente. Voces humanas, miles de ellas, entonando lo que parecía ser un antiguo cántico hebreo. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel. «El Shema», respondió Rebeca, reconociendo la oración fundamental del judaísmo. «Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». El cántico se extendía por toda la ciudad, como si un despertar espiritual espontáneo estuviera ocurriendo. No solo provenía del barrio judío, sino de todos los rincones de Jerusalén. «Es extraordinario», murmuró Daniel. «Es como si toda la ciudad estuviera respondiendo a algo». Su frase quedó interrumpida por un destello de luz cegadora que por un instante iluminó toda la habitación. No venía de afuera, sino del interior de la mochila de Daniel, donde guardaba sus pertenencias más valiosas, incluida su Biblia. Con manos temblorosas abrió la mochila. Su Biblia, una antigua edición en español que había pertenecido a su abuelo, emitía un resplandor dorado desde sus páginas. Al abrirla, descubrió que el brillo provenía específicamente del libro de Zacarías. «¿Qué está pasando?», susurró Rebeca, acercándose con asombro. Daniel no respondió. Con reverencia, pasó las páginas hasta llegar al capítulo 12.
Las palabras parecían cobrar vida, brillando con una luz interior que hacía que el texto antiguo se destacara con claridad sobrenatural. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Leyó en voz alta. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. En ese preciso momento, un nuevo temblor, más poderoso que el anterior, sacudió el edificio. Esta vez fue seguido por un sonido como de tela rasgándose, amplificado 1000 veces, que reverberó por toda la ciudad. Daniel y Rebeca corrieron escaleras abajo y salieron a la calle. No estaban solos. Decenas de personas habían abandonado sus refugios, atraídas por el fenómeno. Todos miraban en la misma dirección, hacia el monte del templo, donde una columna de luz dorada se elevaba hacia el cielo nocturno, conectando la tierra con los cielos. El velo, murmuró Rebeca, se ha rasgado nuevamente. Las calles comenzaron a llenarse de gente que se dirigía hacia la ciudad antigua, como atraídos por una fuerza invisible. No había pánico ni desorden. Era un movimiento silencioso y reverente, como una procesión sagrada. Daniel y Rebeca se unieron al flujo humano, sin saber exactamente qué encontrarían, pero sintiendo que debían ser testigos de lo que estaba ocurriendo. Las restricciones de seguridad parecían haberse disuelto. No había policías ni soldados bloqueando el acceso al monte del templo. A medida que se acercaban, podían ver que la columna de luz surgía exactamente del punto donde se encontraba el Sancta Sanctorum del antiguo templo, el lugar santísimo donde una vez había residido el Arca de la Alianza. La explanada del monte del templo estaba llena de gente de todas las edades y orígenes. Judíos ortodoxos, con sus tradicionales vestimentas negras, junto a jóvenes seculares en jeans y camisetas. Árabes palestinos, al lado de turistas cristianos. Todos unidos en un silencio asombrado, contemplando el fenómeno. En el centro de la explanada, donde horas antes manifestantes habían estado excavando, se abría ahora un pequeño pozo de luz. Los escombros habían sido removidos, revelando lo que parecía ser una antigua cámara subterránea. Amados hermanos y hermanas que han llegado conmigo hasta este punto, en nuestra exploración de las profecías bíblicas sobre Israel, mi corazón rebosa de gratitud por compartir este camino espiritual con ustedes. Cada palabra, cada reflexión que hemos compartido hasta ahora nos acerca más a comprender los tiempos extraordinarios en los que vivimos. En estos momentos de incertidumbre mundial, donde vemos cómo las naciones se alinean contra Israel, tal como predijo Zacarías, encontrarnos en comunidad es más importante que nunca. Su presencia aquí, siguiendo esta narrativa, me demuestra que hay almas sedientas de verdad y discernimiento espiritual. Me encantaría que este viaje continuara con ustedes a nuestro lado. Si este mensaje ha tocado su corazón, si ha despertado en ustedes un deseo de profundizar en las profecías bíblicas, les invito con humildad a suscribirse a nuestro canal. No es solo un acto de apoyo, es una decisión de formar parte de una comunidad que busca entender los tiempos y las señales. ¿Qué signos proféticos han observado ustedes en sus propias vidas? ¿Cómo interpretan los acontecimientos actuales en Israel a la luz de las Escrituras? Sus testimonios, sus perspectivas, incluso sus preguntas son valiosas para todos nosotros. Les animo a compartirlas en los comentarios, porque quizás su experiencia sea precisamente la pieza que otro hermano o hermana necesita para completar su propio entendimiento. Continuemos juntos este viaje de descubrimiento espiritual, discerniendo los tiempos y preparándonos para lo que está por venir. La multitud en el monte del templo
guardaba un silencio reverente mientras la luz emanaba de la cámara recién descubierta. Daniel y Rebeca lograron acercarse lo suficiente para ver que se trataba de una pequeña sala subterránea, con paredes de piedra caliza tallada que brillaban con un resplandor dorado. «Es parte de los cimientos del segundo templo», susurró Rebeca, su voz profesional de arqueóloga mezclándose con asombro. «Debe haber permanecido sellada desde la destrucción en el año 70. Un anciano rabino de barba blanca se había acercado al borde de la cámara y ahora leía en voz alta de un antiguo rollo de la Torá. Su voz, quebrada por la emoción, pero clara en el silencio sobrenatural que envolvía el lugar. «Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo», citó alguien cerca de Daniel, no del Antiguo Testamento, sino de los Evangelios, describiendo lo que ocurrió en el momento de la crucifixión de Jesús. Dentro de la cámara subterránea, apoyado contra la pared del fondo, había un objeto que Daniel no podía identificar claramente desde su posición. Parecía una piedra rectangular, de aproximadamente 1 metro de altura, cubierta con inscripciones antiguas y emanando la luz más intensa. «La piedra de tropiezo», murmuró Rebeca recordando la profecía, «la piedra que los edificadores desecharon». Un murmullo recorrió la multitud cuando un equipo de arqueólogos y rabinos descendió cuidadosamente a la cámara. El mundo entero parecía contener la respiración mientras examinaban el hallazgo. Uno de los arqueólogos, un hombre que Daniel reconoció como el director del Museo de Israel, emergió con una expresión de profundo asombro. «Es la piedra angular del templo», anunció con voz que, aunque intentaba ser profesional, traicionaba una profunda emoción. La piedra que, según la tradición, estaba en el centro del lugar santísimo, directamente debajo del Arca de la Alianza. Un nuevo murmullo, más intenso, recorrió la multitud. Para los judíos presentes, este hallazgo tenía un significado incalculable. Era una conexión tangible con el corazón de su fe, con el lugar donde la presencia de Dios había morado entre su pueblo. Pero el asombro no terminaba ahí. Cuando los expertos comenzaron a traducir las inscripciones en la piedra, su significado provocó una conmoción aún mayor. «Son pasajes proféticos», explicó el director del museo, leyendo de las notas que tomaba rápidamente un asistente. «Algunos coinciden con textos conocidos de Isaías y Zacarías, pero otros nunca han sido vistos antes. Y hay algo más». El hombre hizo una pausa, como si dudara en compartir el siguiente descubrimiento. «En el centro de la piedra hay un símbolo tallado», continuó finalmente, «una estrella de 6 puntas, el escudo de David, pero en su centro hay otro símbolo, lo que parece ser una cruz». Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. La implicación era impactante, un símbolo cristiano en el corazón mismo del templo judío, tallado siglos antes del nacimiento de Jesús. «Hay una fecha inscrita», añadió el arqueólogo. «Corresponde aproximadamente al año 30 de nuestra era. Y una frase en arameo que puede traducirse como «En este día el velo se rasgó por primera vez. En los últimos días se rasgará nuevamente, y todos verán al que traspasaron». Daniel sintió que un escalofrío recorría su espalda. La inscripción no solo conectaba explícitamente la crucifixión de Jesús con la profecía de Zacarías, sino que predecía el evento que estaban presenciando en ese mismo momento. Mientras la noticia se propagaba por la multitud, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Judíos ortodoxos, que durante toda su vida habían rechazado la idea de Jesús como Mesías, caían de rodillas, algunos llorando abiertamente. Muchos comenzaron a recitar pasajes de Isaías 53, el capítulo que habla del siervo sufriente, tradicionalmente evitado en las lecturas sinagogales. «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Recitaban como si vieran estas palabras por primera vez. Daniel recordó el pasaje completo de Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo que estaba presenciando era exactamente eso, un derramamiento de espíritu sobre Israel, provocando un reconocimiento colectivo de Jesús como el Mesías traspasado. El fenómeno no se limitaba al monte del templo. A través de los teléfonos móviles que habían recuperado milagrosamente la señal, llegaban noticias de acontecimientos similares en todo Israel y en comunidades judías alrededor del mundo. En Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, sinagogas enteras reportaban experiencias místicas y conversiones masivas. Rebeca, quien había permanecido en silencio durante los últimos acontecimientos, tomó la mano de Daniel. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Toda mi vida he esperado esto», dijo con voz quebrada. «Soy judía, Daniel, pero en secreto he creído en Yeshua desde que era niña. Nunca pude decírselo a mi familia por miedo al rechazo. Y ahora todo Israel está viendo lo que yo vi». Daniel la abrazó, conmovido por su confesión. «Esto es solo el comienzo, Rebeca. Si las profecías continúan cumpliéndose, lo que viene después…» No pudo terminar su frase. Una nueva conmoción surgió en la multitud, cuando la luz emanada por la piedra cambió repentinamente de color, pasando del dorado a un azul intenso. Simultáneamente, el cielo sobre Jerusalén se iluminó con un fenómeno similar a una aurora boreal, bandas de luz que danzaban entre las estrellas. «¡Miren!», gritó alguien señalando hacia el oeste. Todos los ojos se volvieron en esa dirección. Sobre el horizonte, visible para todos en Jerusalén, aparecía lo que parecía ser una ciudad de luz flotando entre las nubes. Sus torres, cúpulas y murallas resplandecían con un brillo nacarado, como si estuviera construida de perlas y piedras preciosas. «La nueva Jerusalén», murmuró Daniel, recordando la descripción en el libro de Apocalipsis, descendiendo del cielo, de Dios. La visión permaneció en el cielo durante varios minutos, visible para todos, antes de desvanecerse gradualmente. Pero su impacto perduró. No había forma de explicar racionalmente lo que miles de personas habían presenciado simultáneamente. Las noticias internacionales que habían estado transmitiendo en vivo desde que comenzaron los disturbios en el monte del templo, ahora mostraban imágenes del fenómeno captadas desde diferentes ángulos. No había duda. El mundo entero era testigo de algo sobrenatural ocurriendo en Jerusalén. «Daniel», dijo Rebeca con urgencia, «los fragmentos que encontramos, la profecía sobre el velo rasgándose nuevamente, había una segunda parte que no te mencioné. ¿Qué decía? Cuando el velo se rasgue y la piedra sea revelada, comenzará el tiempo de angustia para Jacob. 7 años de tribulación vendrán sobre la tierra, y el adversario se levantará, mostrándose como Dios». Daniel la miró con gravedad. El anticristo, la gran tribulación. Mientras hablaban, una nueva conmoción surgió en otra parte de la explanada. Un hombre joven, vestido con un traje impecable, había subido a una plataforma improvisada y comenzado a dirigirse a la multitud. Su voz, amplificada por algún medio invisible, resonaba con autoridad y carisma sobre todo el monte del templo. «Pueblo de Israel, ciudadanos del mundo», proclamaba, «lo que presenciamos hoy no es una señal divina, sino un fenómeno natural, extraordinario pero explicable. Yo, como representante de la comunidad internacional, les ofrezco paz,
seguridad y un nuevo orden mundial donde Jerusalén será verdaderamente una ciudad para todas las naciones. Su discurso era hipnótico, cautivador. Muchos en la multitud, que momentos antes habían estado en un estado de reverencia religiosa, ahora asentían y aplaudían. ¿Quién es?, preguntó Daniel. El nuevo enviado especial de la ONU para Oriente Medio, respondió Rebeca. Fue nombrado ayer tras la resolución contra Israel. Dicen que es un genio diplomático, capaz de resolver conflictos que han desafiado solución durante décadas. Daniel observó al hombre con creciente inquietud. Había algo en él, en su carisma perfecto, en la forma en que sus palabras parecían seducir a la multitud, que despertaba todas sus alarmas espirituales. Rebeca, dijo en voz baja, creo que estamos viendo no solo el cumplimiento de Zacarías 12, sino también el comienzo de Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El pacto de 7 años, asintió ella. El acuerdo de paz que marca el comienzo de la tribulación. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de acontecimientos que mantuvieron al mundo entero en vilo. El descubrimiento en el monte del templo había sido solo el principio. Artefactos de similar importancia comenzaron a aparecer en excavaciones por toda Jerusalén. Fragmentos del Arca de la Alianza, utensilios del templo que se creían perdidos para siempre, y más piedras con inscripciones proféticas que conectaban explícitamente los eventos actuales con las profecías bíblicas. La respuesta global fue mixta y reveladora. Mientras millones abrazaban una renovada fe, reconociendo los eventos como sobrenaturales, otros, especialmente los líderes políticos y figuras influyentes, buscaban explicaciones alternativas, teorías sobre fenómenos atmosféricos inusuales, alucinaciones colectivas e incluso elaborados engaños tecnológicos dominaban los medios principales. El enviado especial de la ONU, cuyo nombre, Galad Sariel, significaba testigo de Dios en hebreo, emergió como la voz más prominente de la razón frente a lo que llamaba histeria religiosa masiva. Su propuesta de un nuevo acuerdo de paz para Oriente Medio ganaba apoyo internacional con cada día que pasaba. Daniel y Rebeca habían convertido su habitación en la pequeña pensión en un centro de operaciones improvisado. Con mapas de Jerusalén, textos bíblicos y los fragmentos arqueológicos que habían logrado preservar, intentaban comprender el patrón profético que se desarrollaba ante sus ojos. Es asombroso cómo la gente puede presenciar milagros indiscutibles y luego racionalizarlos, comentó Daniel, revisando los titulares internacionales en su tablet. La columna de luz sobre el monte del templo fue vista por millones, transmitida en vivo globalmente, y aún así, los principales medios ahora la explican como un raro fenómeno atmosférico causado por partículas de polvo del Sahara. Es la naturaleza humana, respondió Rebeca sin levantar la vista del antiguo pergamino que estaba traduciendo. La Biblia está llena de ejemplos. Los israelitas vieron el Mar Rojo abrirse y pocos días después estaban adorando un becerro de oro. Daniel asintió pensativo. Has avanzado con la traducción. Es fascinante, dijo ella. Este fragmento parece ser parte de un comentario sobre Daniel, específicamente sobre la profecía de las 70 semanas, pero contiene detalles que no aparecen en ninguna otra fuente conocida. ¿Cómo cuáles? Habla de señales específicas que identificarían al príncipe que ha de venir, el líder que establecería el pacto con Israel por 7 años. Dice que vendrá como pacificador, hablando la lengua de cada nación como si fuera la suya propia, y realizará prodigios que maravillarán incluso a los escogidos. Daniel sintió un escalofrío.
¿Sabes que Galad Sariel habla más de 12 idiomas con fluidez nativa? Los reportes dicen que puede cambiar de uno a otro sin el menor acento. Rebeca lo miró con inquietud. También dice que su ascenso al poder será meteórico, emergiendo de la oscuridad a la prominencia mundial en el espacio de una luna. Hace 3 semanas nadie había oído hablar de él, murmuró Daniel. Y ahora es la figura más influyente en la política de Oriente Medio. La conversación fue interrumpida por una notificación en sus teléfonos. El primer ministro israelí anunciaría en breve una declaración importante. Sintonizaron rápidamente la transmisión en vivo. El rostro cansado del primer ministro apareció en pantalla. Detrás de él, en un gesto simbólico sin precedentes, se situaban no solo miembros de su gabinete, sino también líderes religiosos de todas las denominaciones. Rabinos ortodoxos, sacerdotes cristianos e incluso imanes musulmanes. Ciudadanos de Israel, pueblos del mundo, comenzó. Los extraordinarios eventos de los últimos días han sacudido los cimientos de nuestra comprensión. Hemos sido testigos de fenómenos que desafían explicación racional, descubrimientos que conectan nuestro presente con antiguas profecías y un despertar espiritual que trasciende las divisiones religiosas tradicionales. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Hoy, en reconocimiento de esta nueva era de entendimiento y cooperación entre pueblos y fe, el gobierno de Israel ha decidido aceptar la propuesta de paz presentada por el enviado especial de las Naciones Unidas, Galad Sariel. Daniel y Rebeca intercambiaron miradas de alarma. Los términos del acuerdo incluyen la internacionalización de Jerusalén bajo administración conjunta israelí-palestina internacional, un tratado de no agresión firmado por todas las naciones de la región y, esto es histórico, la autorización para reconstruir el templo judío en el monte del templo junto a las estructuras islámicas existentes. Un murmullo de asombro recorrió la sala de prensa. Lo que el primer ministro acababa de anunciar era impensable hasta hace pocos días. La posibilidad de reconstruir el templo sin derribar las mezquitas musulmanas había sido considerada imposible por razones tanto políticas como religiosas. El señor Sariel ha presentado un diseño arquitectónico revolucionario que permitirá la coexistencia pacífica de estructuras sagradas para las 3 religiones abrahámicas en el monte del templo, continuó el primer ministro. Los detalles serán revelados en una ceremonia especial mañana, donde se firmará oficialmente el acuerdo de paz. Cuando la transmisión terminó, Daniel y Rebeca permanecieron en silencio por varios minutos, procesando las implicaciones. Es exactamente como lo describe Daniel 9:27, dijo finalmente Rebeca. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. La semana profética, 7 años. Lo que significa que estamos entrando oficialmente en el período de la tribulación, añadió Daniel. Y si eso es cierto, a mitad del período, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, completó ella. Se proclamará a sí mismo como Dios en el templo reconstruido. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. El sol se ponía sobre Jerusalén, bañando la ciudad antigua con una luz rojiza que parecía presagiar los días oscuros que se avecinaban. Rebeca, si realmente estamos presenciando el cumplimiento literal de las profecías del fin de los tiempos, necesitamos prepararnos. La Biblia advierte que este será el período más difícil en la historia de la humanidad. Ella asintió gravemente. La buena noticia es que no estamos solos. El despertar espiritual que comenzó con los eventos en el monte del templo ha creado una comunidad de creyentes conscientes de lo que está ocurriendo. Millones de personas en todo el mundo están conectando los acontecimientos actuales con las profecías bíblicas.
Necesitamos establecer contacto con ellos, dijo Daniel. Crear una red de comunicación y apoyo para los tiempos difíciles que vienen. Mientras hablaban, una nueva notificación apareció en sus dispositivos. Era un mensaje encriptado de un colega de Daniel en la Universidad de Buenos Aires, un especialista en textos apocalípticos judíos y cristianos. Daniel, si estás recibiendo esto, debes saber que no eres el único que ve la verdad detrás de los eventos en Jerusalén. Hemos formado una red internacional de académicos, teólogos y creyentes que están documentando el cumplimiento de las profecías en tiempo real. Necesitamos tu ayuda. El fenómeno Sariel es más grande y más siniestro de lo que parece. No es solo un diplomático carismático, hay evidencia de que posee habilidades que van más allá de lo humano. Te envío coordenadas para un encuentro seguro. Destruye este mensaje después de leerlo. Daniel mostró el mensaje a Rebeca. ¿Qué piensas? Pienso que no tenemos opción, respondió ella. Si Sariel es quien sospechamos que es, el mundo entero está en peligro, aunque no lo sepa, y nosotros tenemos información que podría ser crucial. Las coordenadas son para una ubicación en el desierto de Judea, dijo Daniel, consultando un mapa. Cerca de Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, un lugar apropiado, comentó Rebeca, donde antiguos textos apocalípticos esperaron milenios para ser descubiertos. Esa noche, mientras Jerusalén dormía bajo un cielo inusualmente estrellado, Daniel y Rebeca prepararon lo necesario para su viaje al desierto. No sabían exactamente qué encontrarían, pero tenían la certeza de que estaban viviendo tiempos proféticos, días anunciados milenios atrás que ahora se desarrollaban ante sus ojos. El mundo se encontraba al borde de la hora más oscura de su historia. Pero como todas las profecías bíblicas enseñaban, después de la oscuridad vendría el amanecer, después de la tribulación, la redención. Y ellos estaban determinados a ser no solo testigos, sino participantes activos en este drama cósmico. El desierto de Judea se extendía ante ellos como un océano de piedra y arena, implacable bajo el sol de mediodía. Daniel y Rebeca habían alquilado un viejo jeep para llegar a las coordenadas indicadas, un lugar remoto incluso para los estándares del desierto, varios kilómetros al sur de las ruinas de Qumrán. Según el GPS, deberíamos estar cerca, dijo Daniel, consultando su teléfono mientras navegaban por un lecho seco de río. Aunque no veo nada que parezca un punto de encuentro. Rebeca escudriñaba el horizonte. Allí, señaló hacia una formación rocosa que se elevaba como una isla en el mar de arena. Hay vehículos estacionados junto a esas rocas. Al acercarse, distinguieron varios jeeps y camionetas camuflados parcialmente bajo redes de color arena. Un hombre de mediana edad, con barba entrecana y ropa de explorador, les hizo señas para que se acercaran a una hendidura en la roca apenas visible desde la distancia. Daniel Morales y Rebeca Levin, supongo, dijo el hombre cuando aparcaron junto a los otros vehículos. Soy Eli Barak, arqueólogo y estos días, algo así como un profeta involuntario. Bienvenidos a lo que llamamos el refugio. Los condujo a través de un estrecho pasaje entre las rocas que se ensanchaba gradualmente hasta convertirse en una pequeña cañada. Allí, oculto a la vista desde el exterior, había un campamento improvisado, tiendas de campaña, equipos de comunicación, paneles solares y aproximadamente 2 docenas de personas de diversas edades y nacionalidades aparentes. Hemos estado reuniéndonos aquí durante las últimas 2 semanas, explicó Eli, mientras los guiaba por el campamento. Somos académicos, teólogos, arqueólogos y personas de fe que han reconocido la naturaleza profética de los eventos actuales. Y más importante, hemos identificado a Galad Sariel como el individuo descrito en diversas profecías como el anticristo.
Daniel asintió. Rebeca y yo hemos llegado a la misma conclusión. Su aparición repentina, su carisma sobrenatural y ahora el pacto de 7 años con Israel, todo encaja con las descripciones bíblicas. No solo las bíblicas. Intervino una mujer mayor que se unió a ellos. Llevaba un hijab que cubría parcialmente su cabello gris y anteojos de montura metálica que enmarcaban unos ojos penetrantes. Soy Fátima al-Husseini, especialista en textos apocalípticos islámicos. En nuestras tradiciones también hay descripciones del Dajjal, el gran engañador que vendrá al final de los tiempos. La convergencia de profecías a través de diferentes tradiciones religiosas es uno de los fenómenos más fascinantes que estamos documentando, explicó Eli. Pero vengan, el consejo está a punto de reunirse. Los condujeron hasta la parte más profunda de la cañada, donde una gran tienda de campaña servía como centro de operaciones. En su interior, alrededor de una mesa improvisada con cajas de equipamiento, se reunía un grupo diverso. Un rabino ortodoxo, un sacerdote católico, un pastor protestante, un imán musulmán y varios académicos de apariencia. «Estos son nuestros invitados de Jerusalén», anunció Eli. Daniel Morales, historiador bíblico, y Rebecca Levin, arqueóloga del Museo de Israel. El rabino, un hombre de edad avanzada con larga barba blanca, fue el primero en hablar. Bienvenidos al último remanente de cordura en un mundo que rápidamente sucumbe al engaño. Soy el rabino Shlomo Katz y hasta hace 3 semanas consideraba que las profecías mesiánicas eran principalmente metafóricas. Ahora sé que son literales, inminentes y que estamos viviendo sus últimas páginas. Uno por uno, los demás se presentaron. El sacerdote católico era el padre Thomas Brennan, experto en apocalíptica cristiana. El pastor protestante, el reverendo James Washington, especialista en profecías del fin de los tiempos. El imán Abdul Rahman, un estudioso sufí de las tradiciones escatológicas islámicas. Lo que nos ha unido, más allá de nuestras diferencias teológicas, es el reconocimiento compartido de que Galad Sariel representa una amenaza sin precedentes, explicó el padre Brennan. No es simplemente un líder político carismático. Hay evidencia sustancial de que posee capacidades sobrenaturales. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Daniel. El reverendo Washington activó una pantalla donde comenzaron a reproducirse videos. Sariel sanando aparentemente a un niño enfermo con solo tocar su frente. Sariel respondiendo preguntas en idiomas que supuestamente no conocía. Sariel prediciendo con precisión eventos futuros, desde fluctuaciones del mercado hasta desastres naturales menores. Al principio podían descartarse como trucos o coincidencias, dijo el rabino, pero la frecuencia y la precisión se han vuelto imposibles de ignorar. Y hay algo más, algo que el público general no ha visto aún. Mostró un video aparentemente grabado con un teléfono móvil en secreto. Mostraba a Sariel solo en una habitación de hotel, mirándose al espejo. Por un instante, su reflejo parecía distorsionarse, revelando brevemente otra forma, algo inhumano, oscuro, con ojos que brillaban como brasas. Este video nos llegó de una camarera del hotel donde se hospedaba en Nueva York, explicó Fátima. La mujer falleció en un accidente al día siguiente. Daniel y Rebeca intercambiaron miradas. La evidencia era inquietante, pero también planteaba una pregunta obvia. Si tienen pruebas tan contundentes, ¿por qué no las hacen públicas?, preguntó Rebeca. Lo hemos intentado, respondió Eli con amargura. Cualquier contenido que cuestione a Sariel es inmediatamente eliminado de las plataformas digitales por supuesta desinformación peligrosa. Los medios tradicionales se niegan siquiera a investigar, y quienes insisten, sufren accidentes o se retraen misteriosamente. El control que ha establecido sobre los sistemas de información global en tan poco tiempo
Es en sí mismo sobrenatural, añadió el padre Brennan. Es como si tuviera acceso directo a las mentes de quienes controlan los medios y la tecnología. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Daniel. «Si no podemos alertar al mundo, ¿cuál es nuestro propósito aquí?» «Somos testigos», respondió el rabino Katz. «Documentamos, preservamos la verdad para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Y nos preparamos para lo que viene. Según nuestras interpretaciones compartidas de las profecías», explicó el imán Rahman, «el período que comienza con el pacto de paz durará 7 años. Los primeros 3 años y medio habrá una paz falsa, mientras Sariel consolida su poder global. Luego vendrá el momento que llaman la abominación desoladora, cuando se proclame a sí mismo como Dios en el templo reconstruido, y comenzarán 3 años y medio de persecución sin precedentes contra todos los verdaderos creyentes. «Nuestro trabajo ahora es triple», dijo Eli, desplegando un mapa digital sobre la mesa. «Primero, crear una red global de comunidades de refugio como esta, donde las personas puedan encontrar seguridad durante la persecución. Segundo, preservar los textos sagrados y el conocimiento verdadero que intentarán erradicar. Y tercero, mantener viva la esperanza de la redención final». Daniel observó el mapa, donde docenas de puntos brillantes marcaban ubicaciones en todos los continentes, futuros refugios para los creyentes durante los tiempos oscuros que se avecinaban. «¿Y qué hay de los hallazgos en el monte del templo?», preguntó. «La piedra angular, las inscripciones proféticas, han sido reinterpretados oficialmente», respondió Rebeca con amargura. «El Ministerio de Antigüedades emitió ayer un comunicado clasificándolos como artefactos históricos de significado principalmente cultural. Las menciones a Jesús como el Mesías han sido literalmente borradas de los informes oficiales. El breve despertar espiritual está siendo sistemáticamente sofocado», añadió el reverendo Washington. «Quienes experimentaron revelaciones están siendo diagnosticados con síndrome de sugestión colectiva aguda, una nueva condición médica convenientemente identificada la semana pasada». La reunión continuó durante horas, mientras compartían información, conectaban piezas del rompecabezas profético y trazaban planes para los días venideros. Al caer la noche, el grupo se reunió alrededor de una fogata en el centro del campamento. Bajo un cielo desértico cuajado de estrellas, comenzaron a cantar himnos antiguos en hebreo, griego, latín y árabe, canciones de esperanza y redención que habían sostenido a los creyentes a través de milenios de persecuciones y pruebas. Daniel, sentado junto a Rebeca al borde del círculo, sintió una extraña paz a pesar de la gravedad de su situación. Había algo profundamente conmovedor en ver a personas de tradiciones tan diversas, que históricamente habían estado en conflicto, unidas ahora por un entendimiento compartido de la verdad. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró Rebeca como leyendo sus pensamientos, como un anticipo de la verdadera unidad que vendrá después de la tribulación. Al amanecer, fueron despertados por una conmoción en el campamento. Uno de los centinelas había captado una transmisión de emergencia. La ceremonia de firma del acuerdo de paz en Jerusalén, programada para esa tarde, había sido adelantada y estaba a punto de comenzar. Todos se reunieron alrededor de una pantalla satelital para presenciar el evento histórico. La explanada frente al muro occidental había sido transformada en un escenario impresionante. Una enorme mesa en forma de media luna ocupaba el centro, con la famosa piedra del muro como telón de fondo. Líderes de más de 100 naciones ocupaban asientos dispuestos en semicírculo. Galad Sariel,
apareció en el escenario, vistiendo un traje blanco inmaculado que contrastaba dramáticamente con el entorno antiguo. Su presencia era magnética, casi hipnótica incluso a través de la pantalla. Cuando comenzó a hablar, su voz pareció resonar no solo en los altavoces, sino directamente en la mente de quienes lo escuchaban. Hoy marcamos no solo el fin de un conflicto histórico, sino el nacimiento de una nueva era para la humanidad, declaró. Una era donde las antiguas divisiones religiosas serán trascendidas por un entendimiento más elevado de nuestra naturaleza divina compartida. Sus palabras eran seductoras, mezclando hábilmente conceptos de todas las tradiciones religiosas en una nueva síntesis que sonaba inclusiva y liberadora. El templo que reconstruiremos no será solo un edificio para una fe, sino un centro espiritual para toda la humanidad, continuó. Un lugar donde todos reconoceremos finalmente que las diferentes religiones son simplemente caminos distintos hacia la misma verdad, que lo divino reside dentro de cada uno de nosotros. El rabino Katz apagó el sonido, incapaz de seguir escuchando. Es exactamente como predijo el apóstol Pablo, dijo con voz temblorosa. El hombre de pecado, oponiéndose y exaltándose sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Volvieron a activar el sonido a tiempo para presenciar la firma oficial del acuerdo. Con cada firma, un aplauso recorría la multitud reunida. La cámara enfocó brevemente los rostros de los líderes mundiales. Todos mostraban la misma expresión de admiración casi adoradora hacia Sariel. Cuando el último documento fue firmado, Sariel alzó ambas manos en un gesto triunfal. En ese preciso instante, un rayo de luz solar atravesó las nubes, iluminándolo como un foco celestial. La multitud estalló en vítores y aplausos. No es coincidencia, murmuró Fátima. Los fenómenos atmosféricos parecen responder a su voluntad. La transmisión terminó con el anuncio de que la construcción del nuevo templo comenzaría al día siguiente, siguiendo un diseño revolucionario que permitiría la coexistencia de estructuras sagradas para las tres religiones abrahámicas. 3 años y medio, dijo el padre Brennan cuando la pantalla se apagó. Ese es el tiempo que tenemos para prepararnos antes de que muestre su verdadero rostro. ¿Y después?, preguntó Daniel. Después vendrá la persecución más severa que los creyentes hayan enfrentado jamás, respondió el rabino. Peor que el Egipto de Faraón, peor que la Roma de Nerón, peor que la Alemania de Hitler, será global, tecnológica, implacable. Pero no estaremos solos, añadió el reverendo Washington. Las profecías también hablan de los 2 testigos que aparecerán en Jerusalén, predicando la verdad y realizando señales y prodigios durante 1260 días, exactamente 3 años y medio. Y habrá un remanente fiel, dijo el imán. En todas nuestras tradiciones se habla de aquellos que mantendrán la fe verdadera incluso bajo la amenaza de muerte. Mientras la conversación continuaba, Daniel se apartó un momento para contemplar el vasto desierto que se extendía ante ellos. Este mismo paisaje había sido testigo de los 40 años de peregrinación de los israelitas, del ministerio de Juan el Bautista, de los eremitas y profetas que buscaban a Dios en la soledad. Ahora, una vez más, el desierto se convertía en refugio para aquellos que mantenían viva la llama de la verdad en tiempos de oscuridad. Rebeca se unió a él, colocando su mano sobre la suya. ¿En qué piensas? En los ciclos de la historia sagrada, respondió. En cómo vuelven los mismos patrones, las mismas pruebas, pero también las mismas promesas de redención. Ella asintió. En hebreo tenemos un dicho, Maaseh Avot Siman Labanim. Los actos de los padres son señales para los hijos. Todo lo que ocurrió en el pasado presagia lo que ocurrirá en el futuro.
Y ahora nos toca a nosotros vivir el capítulo final de esa historia, dijo Daniel. Ser testigos del cumplimiento de profecías milenarias, pero también participantes activos en el drama más grande jamás contado. Eli se acercó a ellos interrumpiendo su conversación. El consejo ha tomado una decisión, anunció. Rebeca, por tu posición en el Museo de Israel, eres nuestra mejor opción para infiltrarte en el proyecto de construcción del templo. Necesitamos ojos y oídos dentro. ¿Y yo?, preguntó Daniel. Tu tarea puede ser aún más peligrosa, respondió Eli. Creemos que los famosos manuscritos de cobre de Qumrán, que supuestamente contienen pistas sobre tesoros del templo ocultos, en realidad ocultan algo mucho más valioso. Instrucciones precisas sobre cómo reconocer y resistir al falso Mesías. Necesitamos que descifres el código real oculto en ellos. Daniel asintió gravemente. ¿Dónde están esos manuscritos ahora? En el Museo Rockefeller de Jerusalén, respondió Eli, bajo la custodia directa del Ministerio de Antigüedades, que desde ayer responde directamente a la oficina de Sariel. Un silencio cayó entre ellos mientras contemplaban los riesgos de sus misiones. No se trataba simplemente de investigación académica, estaban entrando en conflicto directo con la que posiblemente era la entidad más poderosa y peligrosa que jamás hubiera caminado sobre la tierra. Si las profecías son ciertas, dijo finalmente Rebeca, no estamos solos en esta lucha. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Daniel apretó su mano. Juntos entonces hacia la luz, aunque nos rodeen las tinieblas. Mientras el sol alcanzaba su cenit sobre el desierto de Judea, los dos se unieron al resto del grupo para una oración final antes de emprender sus peligrosas misiones. Hebreo, latín, griego y árabe se entremezclaron en una sinfonía de fe que trascendía las barreras culturales y lingüísticas. Estaban entrando en la hora más oscura de la historia humana, pero llevaban consigo la promesa de un amanecer que ninguna oscuridad podría extinguir. Porque incluso en la noche más profunda, las estrellas brillan con mayor intensidad, y la luz, por pequeña que sea, siempre prevalece sobre las tinieblas. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este mensaje profético sobre Israel ha tocado tu corazón y transformado tu perspectiva espiritual. Cada palabra compartida en este video no es casualidad, sino un llamado divino para despertar en estos tiempos cruciales donde las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Te invitamos a compartir tu testimonio en los comentarios escribiendo «Yo sentí la voz de Dios» en este video y cuéntanos específicamente qué parte de la enseñanza resonó más profundamente en tu espíritu. ¿Fue la revelación sobre Zacarías 12:3? ¿O quizás la comprensión del papel de Israel en el plan divino para los últimos tiempos? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita leer hoy. Este ministerio existe para llevar revelación bíblica y discernimiento espiritual en tiempos de confusión. Si valoras este tipo de contenido que va más allá de lo superficial y se adentra en las verdades profundas de las Escrituras, tu suscripción es fundamental para que podamos continuar esta misión. Cada nueva suscripción representa un alma más que desea profundizar en la palabra y prepararse para lo que está por venir. Deja tu like como semilla de bendición, para que este mensaje pueda alcanzar a miles de personas más que necesitan despertar a la realidad profética que estamos viviendo. No es solo un gesto de apoyo a nuestro canal, sino una declaración espiritual de que valoras la verdad revelada en estos tiempos finales. Y no te pierdas nuestro próximo video que aparece en la pantalla final, donde continuaremos revelando cómo la batalla de Gog y Magog está tomando forma en el escenario mundial actual.
La comprensión de estas profecías no es opcional para el creyente de los últimos días. Es esencial para mantenerse firme cuando las naciones se levanten contra el pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo continúe iluminando tu entendimiento, fortaleciéndote para los tiempos que se avecinan y usándote como luz en medio de un mundo que cada vez se oscurece más. Que la paz de Jerusalén sea la promesa que sostiene tu fe y que la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo sea el ancla de tu alma en estos tiempos turbulentos. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, tu familia y tu ministerio. Maranata, el Señor viene pronto.